fruto, lo que quisieron hacer era secuestrar la viña, ¿se acuerda? Y Jesús obviamente estaba denunciando a los que nosotros habíamos comentado anteriormente, le habían molestado cuando él andaba por el templo, que eran los escribas, los saduceos, los sacerdotes, ¿verdad? Y los terratenientes, los ancianos de Israel. Y hoy vamos a ver esta parte, vamos a ver unos cuantos versículos donde se pregunta a Jesús acerca del impuesto de lo que es del César. Si el mensaje de hoy se llama, démosle a Dios lo que es de Dios. Si vamos al versículo 13, y dice ahí, mandaron a él, es decir, a Jesús, a algunos de los escribas y de los herodianos para sorprenderlo en alguna palabra. Y al llegar le preguntaron, maestro, sabemos que eres veraz y que eres imparcial, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que verdaderamente instruyes en el camino de Dios. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Lo pagaremos o no lo pagaremos? Verso 15. Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme un denario para verlo. Y habiéndoselo traído ellos, les dijo, ¿de quién es esta esfinge y la inscripción? Y ellos respondieron, del César. Y entonces Jesús les dijo, por tanto, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Y hoy vamos a hablar de este tema. Démosle a Dios lo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Vamos a ver esta comparativa de lo que es el mundo, de lo que es Dios, de lo que el mundo entrega sus fuerzas y a lo que nosotros entregamos nuestras fuerzas, ¿sí? Y empieza el versículo 13 y empieza con un nuevo choque. Fíjense cómo aquí básicamente nos está como dando a entender que pasó un poco de tiempo, ¿verdad? Porque desde la vez que hablamos de Jesús que se paseaba por el templo, ¿se acuerda? Y llegaron los terratenientes, y llegaron los escribas y los saduceos, Jesús los reprende o Jesús los deja en vergüenza y después viene la parábola de los labradores. Todo eso pasó al mismo tiempo, en la misma conversación. Entonces en el verso 13 se hace una pausa y lo que nos dice es que después mandaron a él algunos de los escribas y los herodianos. Lo que dice el pasaje, como empieza, es que le enviaron personas. Es decir, a Jesús le mandaron escribas y herodianos para ver si lo podían sorprender. Es decir, estos no llegaron solos. Muchas veces, cuando hablábamos de las historias de Jesús y estas discusiones que se hacían, Jesús predicaba en el templo y llegaban los fariseos, ¿sí? O lo escuchaban y le contrapunteaban. Aquí no, abiertamente dice el pasaje, le mandaron gente, ¿verdad? Es decir, ¿y quiénes lo hicieron? Los que hablamos al principio, la élite, ¿verdad? Que mencionábamos, estos inversores, estos terratenientes, estos dueños del templo, sacerdotes, ¿verdad? Y estos escribas mandaron gente para que fueran a importunar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando ellos trataron de hacerlo, quedaron en vergüenza. Pero ellos, sin embargo, no se van a dar por vencido. Ellos quieren mandar entonces a otro grupo. Muchas veces, amado, no sé si te ha pasado, pero puede ser que te pregunten por tu fe. Y te pregunten por qué crees esto, por qué crees aquello, y tú piensas que la gente te lo pregunta honestamente. Y entonces respondes, ¿verdad? Y sabes una cosa, respondes sabiamente, respondes según la escritura y hasta con, digamos, ese poder de convencimiento, ¿verdad? Que te da el Señor. Y hablas bien de la palabra. Y entonces dices, ahorita se convierten, ¿verdad? Y ves que la gente, esa misma que te preguntó, se va y dice, seguro que se fueron con la semilla, pero para tu sorpresa, no se fueron para meditar, se fueron para reagruparse, ¿verdad? Y volver con otra cosa diferente, ¿verdad? Para volver otra vez a molestarte o a preguntarte de algún tema de tus creencias. Sí, a veces pasa que la gente cuando le contestas no es que se convierta, sino que se apartan y se reagrupan y contraataca. Después de lo que Jesús les dijo a estos grupos acerca de lo que hicieron con Juan, sí, y acerca de su autoridad, estos hombres, en lugar de pensar lo que hicieron, lo que hacen es simplemente vamos a reagruparnos y vamos a enviar gente. Ya no vamos a ir nosotros, ya no vamos a exponernos.
Vamos a enviar, ¿verdad?, a otro grupito que quizá puedan hacerle algo a él, ¿verdad? Jesús sí contestaba a estas personas, pero tampoco les dedicaba demasiada energía, ¿verdad? Porque él sabía cómo eran. Y sabes una cosa, nuestro objetivo primordial es la salvación de las almas, la transformación de las almas a través de la proclamación del Evangelio. Y hay personas que se van a acercar contigo y te van a preguntar con qué autoridad tú haces las cosas que haces, ¿verdad? O por qué tú te reúnes los domingos, por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios, o por qué crees en la Trinidad. Y tú quizá vas a empezar a responder, pero tiene que haber un momento donde tienes que entender también la intención con la que la gente se acerca y aprender a distinguirla. Sí, porque el corazón de las personas, a veces, cuando está lejos de Dios, la gente no te pide razón de tu fe porque quiera saber, sino simplemente porque quiere buscar la forma de hacerte tropezar. Y para eso necesitas mucha oración. Ora por la gente, ¿verdad? Para que puedas predicarle a la gente y aún a las mentes más difíciles. Pero sí tienes que saber que no todas, y sobre todo cuando viene de gente de otra denominación, no todas las discusiones doctrinales sí valen la pena o deben valer la pena. Tienes que aprender a distinguir, ¿sí? Y llama mucho la atención que a Jesús le mandan gente. O sea, vinieron esos hombres y les dijeron a otros escribas que andaban por ahí y a los herodianos y les dijeron, quieren ganarse un premio, quieren ganarse un bono, ¿verdad? Vayan con aquel y pregúntenle esto, ¿sí? Y hagan lo que se equivoque. Está raro, ¿verdad? Como que estos hombres no han renunciado al propósito de acabar con Jesús, pero ellos no lo quieren hacer. Es como una película, esas teorías conspiranoicas, ¿verdad? Donde hay una élite que controla a todos y que mandan gente que hagan lo que quieren que hagan. Eso es lo que está pasando. A Jesús le están mandando gente. Sí, ahora, ya sabemos quiénes son los que mandan a alguien. La pregunta es, ¿a quiénes envían? ¿Y qué nos dice la Biblia? Verso 13 nos dice que le mandan a los escribas, ¿y qué más? Y a los herodianos. ¿Quiénes son esos? Porque ya fueron fariseos, saduceos, ancianos, ¿verdad? O sea, ya hubo de todo. Y ahora también se suman herodianos y más escribas, aparte de los que ya estaban. Y seguramente había un montón de gente que seguía a Jesús. Y había personas alrededor escuchando, ¿sí? Se hizo la bolita. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los herodianos? Como hemos dicho en el pasado, los escribas era un grupo, cuando la Biblia nos habla de escribas, la mayoría eran fariseos. Si la mayoría eran hombres fariseos. Ser escriba era un oficio o una carrera, sí, era una ocupación. Pero la mayoría de los que ocupaban ahí ese lugar eran fariseos, sobre todo los que nos menciona la Biblia, aunque también había saduceos, ¿sí? Ellos conocían la ley mejor que nadie, la parte religiosa la conocían mejor que nadie, manejaban los asuntos morales de la ley como nadie lo hacía, sabían todo lo que tenían que saber de la tradición. Si tú tenías una duda, ve con el escriba, ¿verdad? Ellos eran los hombres de la ley, los hombres de la moral, los hombres de las tradiciones. Si tú decías, tengo que lavarme hasta los codos o hasta las muñecas, las manos, ¿con quién vas? El escriba, él sabe todo lo que tiene que saber, ¿verdad? Y ellos eran hombres doctos. Ellos tenían que leer muchos documentos antiguos y también se encargaban de escribir muchos documentos y copiaban muchos documentos. Si copiaban cartas enteras, completas, ¿sí? Y tenían que hacerlo bien, eran expertos en copiar. Entonces, y muchos incluso trabajaban como abogados o como notarios. Tú querías comprar un terreno, tenía que haber un escriba en medio. Sí, porque él iba a escribir absolutamente todo lo que pasara y lo iba a hacer con una precisión increíble y nadie iba a saber, tú no ibas a poder, digamos, hacer una estafa si había un escriba ahí porque él sabía absolutamente todo lo que se tenía que saber. Esos eran los escribas, ¿verdad? Pero la mayoría, fariseos. Y los fariseos como eran religiosos, que esperaban a quién? Al Cristo. Y querían liberarse de Roma y querían la libertad para Israel, ¿verdad? A través del reino del hijo de David. Estos eran un grupo de los que enviaron, eran esos.
Pero el otro grupo, dice la Biblia, ¿quiénes eran? Herodianos. ¿Y quiénes son los herodianos? Los herodianos no eran un grupo religioso. Los herodianos no iban a la iglesia, no eran de los que oraban, no eran de los que leían la Biblia ni ayunaban. Los herodianos creían una cosa, como su nombre lo dice, ¿verdad? Queremos restaurar el reino de Herodes. Sí, ese era su anhelo. Si tú recuerdas, cuando hemos hablado de los tiempos de Palestina, de lo que hoy se conoce como Palestina, en los tiempos antiguos gobernaba Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, su título bajo Roma era rey. Él era un rey vasallo de Roma. Y entonces él tenía un montononón de tierra. Herodes el Grande gobernaba todo Judea, todo Galilea, todo Samaria, todo Idumea, todo Perea, Traconite, todo era de Herodes. Y era un rey, ¿verdad? Ese era su título. Y era un hombre, ¿verdad? Malvado. Y lo que él decía, eso se hacía, ¿verdad? Siempre y cuando Roma estuviera de acuerdo, claro. Herodes el Grande muere y entonces sus hijos toman posesión de la tierra. Sí, pero ya no son reyes. Ahora tienen otro título. Roma les da otro título, les llama etnarcas. Sí, cada uno va a gobernar una parte de la tierra, pero ya no van a ser reyes. Entonces, hay un Herodes Filipo que toma Traconite, sí. Hay un Herodes Antipas. ¿Se acuerda qué hizo Herodes Antipas? Fue el que mató a Juan el Bautista. Y Herodes Antipas gobierna en Galilea. ¿Dónde creció Jesús? En Galilea. Sí, y gobierna en Perea. Y hay otro Herodes, que también se llama Herodes, hijo de Herodes, que se llama Herodes Arquelao. Y Herodes Arquelao gobierna la parte de Judea, la parte de Samaria y la parte de Idumea. Sí, entonces fíjese bien lo que está pasando aquí para que entendamos el contexto. El rey se muere y gobiernan los hijos, pero ya no son reyes. Son etnarcas. Y hay una hija que también gobierna una parte de la tierra. Y Herodes Arquelao resulta ser un muy mal gobernante, hizo todo mal. Y se echó a la gente encima rápidamente. Y Roma lo que hace es que lo quita. Y entonces, ¿qué sería lo lógico? Que le den la tierra a los hermanos. Pero Roma dice, no voy a hacer eso. Ahora yo voy a gobernar esta tierra, yo la voy a administrar y voy a poner mis procuradores. Entonces, lo que era Judea, ¿verdad? Estaba gobernado ya no por un hijo de Herodes, sino por los procuradores romanos. Antes de Poncio Pilato hubo 4. Poncio Pilato es un procurador de Roma que está en Judea gobernando, ¿sí? Entonces, básicamente lo que le quiero dar a entender es que el gobierno, toda esa parte ya estaba dividido en muchos sectores. Varios hijos de Herodes y aparte Judea y Perea, que era ya gobernado por Roma. Los herodianos, ¿qué querían? Que todo eso que estaba separado volviera a unirse en un solo cuerpo y tener un tirano, ¿verdad? Como Herodes que los gobierne a todos. Era mejor tener un Herodes que tener a los soldados de Roma caminando por nuestras tierras. Entonces, ellos lo que querían era eso, ¿sí? Ellos no eran religiosos, no les importaba la resurrección, ellos simplemente querían devolver a Herodes. Era lo que ellos buscaban, ¿sí? Ahora, piense esto detenidamente, porque estos son los dos grupos que van a buscar a Jesús. ¿Qué tiene que ver un escriba fariseo con un herodiano? Nada. No tiene que ver absolutamente nada. Sí, porque un grupo sueña con la llegada del Mesías y quieren ser libres de Roma. El otro grupo sueña con regresar a Herodes y estar bajo Roma, pero con un tirano en medio. La visión que tienen los dos grupos son completamente diferentes y en muchos puntos son opuestas y contrarias. Son enemigos. Sí, ambos grupos creen en cosas que no pueden unirse, pero se unen de forma extraordinaria con un solo propósito: poner en aprietos a Jesús, acabar con Jesús. Sí, era lo que buscaban. La estrategia es muy simple. Vamos a poner a dos grupos contrarios y entonces vamos a hacer una pregunta a Jesús y no va a poder tener contentos a los dos, ¿verdad? O queda bien con uno o queda bien con otro. Esa era la estrategia, muy sucia, pero eso fue lo que pensaron hacerle.
¿sí? Y ese es el tipo de fricción cristiano del siglo XXI que tú te vas a encontrar comúnmente hoy en día en la calle. Resulta, por ejemplo, si tú lees un poco acerca de la ciudad de Nueva York, dentro, ¿verdad?, del gabinete, de pronto hay una celebración woke al estilo LGTB y uno dice, bueno, ellos apoyan eso. Pero después te das cuenta que también están apoyando mucho a los musulmanes. Y uno ve y dice, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Nada, se odian los dos grupos, pero tienen un enemigo en común, la iglesia, el cristianismo. Hay filosofías mundanas que son contrarias, pero cuando se topan con la palabra de Dios o con el cristiano, se juntan, ¿verdad? Y este es el mundo y el tiempo en el que te tocó vivir. Sí, vas a ver apoyos crecientes hacia los dos lados con tal de desaparecer la influencia del cristianismo en las culturas de hoy en día. Hoy, la familia tradicional, la religión cristiana, los valores cristianos, somos los enemigos de la sociedad actual, según muchos grupos que están levantándose hoy en día. Sí, hoy corresponde que en medio de esta situación actuemos sabiamente. La iglesia, el cristianismo, es el enemigo de estos grupos que despiertan y resulta que no se soportan entre ellos, pero con tal de estar en contra, ¿verdad?, de la iglesia, se unen. ¿Y cuál es mi responsabilidad entonces? Ser luz en medio de esa situación tan difícil, ¿verdad? De esas fricciones. Porque a Jesús los fariseos lo consideran un enemigo religioso y los herodianos lo consideran un enemigo político. ¿Sí? Porque ellos buscaban lo suyo y Jesús se anteponía ante eso. Pero lo interesante, amado, y lo que nos debe dejar como reflexión para empezar, es que Jesús no andaba quedando bien con los grupos, sí, que buscaban destruirlo. Jesús no necesita quedar bien con nadie porque Él va en pro de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Él es la verdad. Él lo dice, yo soy el camino. Ir en pro de la verdad es ir en pro de Cristo. Y sabes una cosa, cuando algo es verdad, lo otro que no es verdad no puede ser verdad. No puede haber dos verdades que se oponen. ¿Sí? El concepto de verdad es un concepto que se restringe, es restrictivo. Por eso no todos pueden estar correctos. Por eso 2 más 2 no puede significar 5 cosas diferentes. ¿Sí? Hay una verdad y cuando una cosa se establece como verdad, las demás tienen que ser mentiras. Entonces, que se junten los herodianos y los escribas nos enseña que no hay manera de que tú puedas hacer feliz a todo el mundo. Y el problema de la iglesia de hoy es que a todo mundo lo queremos ver feliz. A todo mundo le queremos dar por su lado. A todos les queremos decir que están bien. ¿Sí? Y que todos están correctos. Pero no puedes hacer eso. Tienes que hacer elecciones conscientes según la verdad bíblica. ¿Sí? Amas a la gente, pero no puedes negar lo que es pecado, porque hay algo que es del César y hay algo que es de Dios. Y lo que es de Dios no puede ser del César. ¿Sí? Entonces viene el verso 14 y estos herodianos y fariseos o escribas preguntan, maestro, fíjate cómo empiezan. Sabemos que eres veraz. Sabemos que eres imparcial, que no, es decir, dice la Reina Valera, que no te cuidas de nadie. Eso significa básicamente, ¿sí? Que no miras la apariencia de los hombres y que instruyes en el camino de Dios. ¿Es lícito pagar al César o no es lícito? O sea, fíjate cómo empiezan estos con los falsos halagos, ¿verdad? Antes de querer darle en el cuello a Jesús, primero le dicen de todo, ¿sí? Llegan y quieren, por eso dice la palabra que quieren sorprender a Jesús. Y con muchas palabras, con muchos halagos. Yo me imagino a los escribas diciéndole a Jesús, tú eres veraz, tú eres imparcial. Yo creo que hasta a ellos se les revolvía el estómago. Pero ya no encontraban la manera de hacerlo caer, así que buscaron lo más vil, ¿verdad? Con tal
ganarle una discusión. Llegaron a los límites de ellos mismos. Pero sabes una cosa, amado, a Jesús no lo puede sorprender. Y el Señor sabe cuando le damos falsos halagos a la gente y cuando también somos falsos delante de Dios. Cuando damos promesas que sabemos que no queremos cumplir. Porque una cosa es que tú le digas al Señor, voy a hacer esto, y trates de hacerlo y no puedas. Y lo vuelvas a intentar. Pero otra cosa es llegar a la presencia del Señor sabiendo que no vamos a hacer nada. Y aún así, ¿verdad? Para quedar bien con Dios, le hablamos al oído como si realmente creyéramos lo que estamos hablando. Como si al Señor lo pudiéramos sorprender. Como si al Señor lo pudiéramos engañar. ¿Sí? El Señor no lo puede sorprender. Y estos hombres terminan dándole alabanzas a Jesús porque Jesús es veraz, ¿sí o no? No solo es veraz, Jesús es la veracidad, ¿verdad? Y luego ellos dicen, no te cuidas de nadie. Es decir, sabemos que no te cuidas de nadie, es una forma de decir, sabemos que a ti no te afecta lo que otros te digan. Tú sabes lo que es verdad y lo que yo te diga no te va a afectar en tu forma de pensar. Tú no andas quedando bien con la gente. Es básicamente lo que le están diciendo. Sí, no se afecta, no se corrompe por lo que tú vengas y le digas al oído. El pecado no va a dejar de ser pecado porque tú le hables al oído al Señor. La verdad no va a dejar de ser verdad porque tú le hables al oído al Señor. Lo que está bien y eso no va a cambiar. Los principios bíblicos, por eso nosotros no enseñamos valores nada más, enseñamos principios. Los valores se modifican. ¿Alguien ha visto estos, bueno, a los que les gusta, no sé, o los que veían noticieros, cuando venía la parte del segmento de las finanzas y te decían cómo amaneció, ¿la qué? La bolsa de valores. ¿Y la bolsa de valores qué hacía? Fluctuaba, ¿verdad? Hoy subió el dólar, hoy bajó el dólar, ¿verdad? Y salía el economista a decir, hoy el peso ganó mucho y un centavo menos que ya valía el peso o un centavo más. Pero los valores fluctúan. Si nosotros nada más enseñamos valores, vamos a fluctuar, pero enseñamos principios bíblicos. ¿Y qué es el principio bíblico? Lo que está fundamentado, establecido, ya no se mueve. Los principios permanecen, ¿verdad? Entonces lo que estos hombres le dicen a Jesús es cierto. Jesús es veraz y no se cuida de nadie y él instruye en el camino de Dios. Cuando una persona se acerca con honestidad, Jesús lo recibe. Sí, no importa en qué condición venga. Pero cuando nos acercamos falsamente, vamos a ser avergonzados delante del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando nos acerquemos al Señor, eso nos sirve para entender que debemos acercarnos de una manera, en honestidad al Espíritu Santo. Busca la guía honesta del Espíritu Santo. Sí. Y fíjate, por algo también Jesús les dice a los discípulos en el Sermón del Monte, yo los envío como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. Y les da una instrucción, por eso tienen que ser mansos y astutos, ¿verdad? Porque Jesús les está poniendo el ejemplo, gente como esta va a venir delante de ustedes. Y ustedes no se pueden poner a su nivel. Si ustedes tienen que aprender a ser sabios. Versículo 14, y viene la pregunta entonces. A eso iban. Mucho rollo, mucho maestro, mucho eres veraz, ¿verdad? Todo lo que le hablaron, pero a lo que llegaban era a preguntarle, ¿pagamos o no pagamos el impuesto? Eso era todo, ¿verdad? Se podían haber ahorrado la introducción. La pregunta sobre el impuesto. ¿Es lícito o no es lícito? ¿Se acuerda cuando hablábamos ahorita de lo de Arquelao, verdad? Arquelao, muy mal gobernante, y Roma lo desterró. Entonces Roma, cuando destierra a Arquelao, no quiere poner otro gobernante de Herodes. Ellos van a tomar su gobierno, ellos van a poner su gente, ahora nosotros vamos a administrarlo desde acá, y entonces se llena de soldados romanos y ponen un procurador. Y ahora los impuestos ya no son locales. Antes los impuestos eran locales y servía para lo local y los locales lo administraban, ya no. Ahora todos los impuestos van a Roma y te van a regresar lo que Roma considere necesario regresarte, ¿verdad? Y la gente estaba molesta por esa situación, porque ahora eran gobernados por un procurador y todo su dinero se iba directamente
a Roma, ¿sí? Entonces ya no son impuestos locales. Si tú recuerdas, por ejemplo, la historia de cómo Jesús es cuando es enjuiciado, entre Pilatos y Herodes Antipas se lo pelotean un rato. Es decir, primero Pilato no lo quiere. ¿Y qué hace? Se lo manda a Herodes. ¿Has leído esa parte de la palabra? Y luego Herodes no lo quiere. ¿Y qué hace Herodes? ¿Por qué? Porque Pilato es gobernador de Judea. Y Herodes Antipas es el enarca en Galilea. Y Jesús crece en Galilea, vive en Galilea, pero nace en Judea, en Belén. Entonces, por eso vienen estas distinciones, ¿verdad? Por eso viene esta pelea, porque aunque es toda una tierra, ya está muy dividida. Y la gente está molesta, la gente no quiere pagar impuestos, porque la gente siente que están dándole al César una adoración que no deberían de darle, ¿verdad? Y ellos se sienten mal por eso. Entonces, el impuesto, ¿y qué impuesto es el que están preguntando estos hombres? ¿Cuál impuesto? El impuesto que ellos preguntan es un impuesto per cápita. No tiene que ver con cuántas cosas tengas ni con qué compres. Había un impuesto por existir. Cada persona que respira en Judea tiene que pagar cierta cantidad de dinero, no importa cuánto gane. Para todos es lo mismo y todo es para el César. Ese es el impuesto que le están preguntando a Jesús. Entonces, hay una connotación religiosa muy fuerte, ¿verdad? Para todas las personas alrededor. Yo creo cuando le preguntaron a Jesús el impuesto, más de la mitad de los que estaban ahí estaban esperando que Jesús dijera, ya no lo paguen, ¿verdad? Porque la gente, en realidad, mucha gente no quería pagarlo. ¿Sí? Para mucha gente era como un acto de adoración al César, era un acto de idolatría. ¿Cómo le vamos a pagar a un gentil por vivir nosotros en la tierra que es nuestra? ¿Verdad? Ni siquiera es un judío, es un gentil de otra parte, ¿verdad? Viene a gobernarnos una persona que no es ni de nuestra sangre y a él le pagamos el impuesto por vivir en nuestra tierra. Ese era el problema. Y Jesús responde, ¿sí? En el verso 15, pero él, ¿qué dice ahí? Percibiendo, conociendo su hipocresía, desde que llegaron, ¿verdad? A hablarle cosas bonitas, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me tientan? Tráigame un qué. La moneda. ¿Y esa moneda cuál era? La moneda es un denario, es el nombre de la moneda. Cuando usted le pregunta, ¿en qué moneda pidió Jesús? En la carne asada, un denario, no le van a preguntar, pero un denario. Jesús está ahí y percibe la hipocresía de los que lo buscan. Y él les dice, ok, ¿por qué me están tentando, verdad? ¿Por qué vienen y me hablan bonito y me dicen cosas bonitas, verdad? Y luego nada más era para después ponerme a prueba o para tentarme, para hacerme caer. Entonces Jesús les dice, denme un denario. Y un denario era una moneda. ¿Y sabes cuánto valía esa moneda? 12 horas de trabajo de una persona de a pie en Judea. Eso era un denario. Un día completo de trabajo, ¿verdad? Entonces, y esta moneda tenía la cara del emperador en el frente y abajo una inscripción que, digamos, definía al emperador como divino. ¿Sí? Venía la cara del emperador y abajo unas palabras que le daban al emperador el estatus de divino. ¿Sí? Y en la parte de atrás de la moneda venía una diosa. Esta moneda era altamente idolátrica. No era una moneda neutra. Además, era una propaganda del Imperio Romano. Esta moneda comunicaba muchas cosas. Cuando la gente la veía y veían al emperador diciendo Dios abajo, ¿sí? Y atrás otra diosa. Había mucho de mensaje en esa moneda. Pero quiero que veas la hipocresía. ¿Te acuerdas de los cambistas de los que hablamos, que Jesús les volteó las mesas? El trabajo de ellos era cambiar esas monedas. ¿Por qué? Un judío no podía andar trayendo esas cosas en la bolsa, ¿sí? Porque esas cosas traían la cara del emperador. Y quebraba un mandamiento que decía, no te harás imágenes, porque esta imagen era de un supuesto Dios, ¿verdad? Que era el emperador. Ellos tenían que llegar y quitar esa moneda y el cambista le daba una moneda de bronce sin figura.
Y esas monedas las podían usar entonces para comprar vacas, becerros o palomas o lo que fueran a comprar para ofrendar en el templo. Sí, entonces el judío no quería traer esa moneda, ellos querían traer la de bronce, porque la moneda del emperador, el denario, era casi como una moneda inmunda para que ellos la trajeran al templo. Pero fíjate lo que pasa. ¿Qué pasa en el verso 16? ¿Qué dice ahí? ¿Quién? O sea, me estás acusando a mí de querer faltar al Señor, de querer faltar a Dios, me quieres poner a la gente en contra y resulta que yo no traigo monedas. Y Jesús les dice, tráiganme una. Y entonces uno de los escribas dice, ah, sí, yo aquí traigo una. Saca la moneda y se la entregan. Yo no me imagino la cara de los demás escribas, ¿verdad? Como diciendo, ay, guárdatelas, ¿sí? Porque ellos, que se supone que guardan la ley, traen sus monedas ahí en la bolsa. Ellos sí estaban adorando al emperador cargando las monedas en sus bolsos. Y entonces Jesús de ahí ya, para empezar, ya quedaron en vergüenza, ¿verdad? Ellos, por ahí quizá los cambistas, ¿verdad? Les pasaban unos denarios, ¿verdad? Y aquí se los guardaban en el calcetín. Sí, ellos traían esas monedas con ellos, monedas sucias para cualquier judío, mucho más para un escriba, ¿verdad? Docto de la ley. Entonces esta moneda no es neutra, es idólatra y ellos la traen. Jesús no trae un denario, pero los escribas, los que lo quieren poner a prueba, los que lo quieren hacer ver mal, sí traen denarios en sus bolsas. Y no solo eso, lo sacan y se lo dan con mucha naturaleza. ¿Te ha tocado esa gente que no quieres que hagas esto, pero ellos sí lo hacen? ¿Verdad? Esa es la hipocresía religiosa de los fariseos, de la que Jesús tanto hablaba. Yo recuerdo cuando estaba en tercero de primaria, tenía un compañero, yo estaba en el turno de la tarde, y tenía un compañero que se llamaba Eric, muy malas calificaciones, pero malas calificaciones. Y siempre estaba distraído en clase. Y yo era muy bueno en la escuela, me gustaba la escuela. Y siempre me veía los ojos y me decía, tú traes los ojos rojos, como que jugaste Nintendo toda la noche. Y yo no, yo me dormía en la noche, ¿verdad? Pero siempre me decía eso. Y un día, no sé qué no entregó en la escuela y la maestra se enojó tanto que lo exhibió en público. Y le dijo, Eric, ya me dijo tu mamá ayer que vino a hablar conmigo que tú toda la noche te la pasas jugando Nintendo. Por eso tienes sueño en la escuela. Es decir, lo que él me acusaba, él era el que realmente lo estaba haciendo. Y la hipocresía religiosa de los fariseos es esa. Ellos ponen un cielo muy pequeño, pero ni siquiera ellos caben ahí, porque ni siquiera ellos hacen lo que le dicen a otros que hagan, ¿verdad? Entonces Jesús muy atinadamente, por eso en el Sermón del Monte también le dice a la gente que lo escucha, antes de quitarle, si a otra persona su paja, tú quítate, ¿verdad? El tronco que traes en tus ojos, para que entonces puedas ver. Y sí quitarle la paja, no se la dejes ahí, pero tienes que ver bien para poder hacerlo. Si es necesaria la santidad, la honestidad. Por eso hablamos de lo que es de Dios, porque a Dios no le puedes dar aguas revueltas. A Dios lo que le das tiene que ser honesto. Al Señor lo que le das tiene que ser coherente, ¿verdad? De nada sirve que traigas un diezmo mal ganado a través de un negocio chueco. No le puedes dar aguas revueltas al Señor. Si de nada sirve que traigas un alma a la iglesia y digas, aquí está, ve a la persona que invité, pero a esa misma persona le hablas mal de ella todo el día allá atrás en el trabajo. ¿De qué sirve que entregues cosas revueltas al Señor? Los fariseos aparentaban aplicar la ley, aparentaban seguir al Señor, seguir a Dios, pero en sus bolsas estaba la idolatría del César. ¿Sí? Entonces Jesús los exhibe por lo que ellos están haciendo. Y viendo Jesús, que traen la moneda, ¿verdad? Ya todos quedaron en ridículo. Jesús hace una pregunta en el verso 16. ¿De quién es este efigie? ¿De quién es el rostro? ¿Y de quién es la inscripción? ¿Y ellos qué dicen? ¿De quién es? Del César. El rostro del César y la inscripción. La inscripción, que te digo, son las letras que decían que el César era divino. Y ellos dicen, es del César. Y Jesús lo que responde es, si es del César,
dáselo a César. ¿Sí? Es decir, cuando los fariseos preguntan al principio de este pasaje, cuando van y le preguntan a Jesús, son bien tramposos ellos, ¿le daremos los impuestos al César? El verbo que ellos usan en el original hace una connotación de regalo. Le están diciendo al Señor, tenemos que darle, pero como un regalo al César, ¿sí? Como regalar los impuestos. Pero la respuesta de Jesús cambia el verbo y ya no es de regalo, es de devolver, es de pagar. Jesús lo que dice es, devuélvele al César lo que es suyo, ¿verdad? Jesús usa este término como una referencia a devolver algo que para empezar no te pertenece. Sí, es decir, no uses la corrupción de ese gobierno como una excusa para no cumplir tus obligaciones cívicas, ¿verdad? Cúmplelas, ¿verdad? Es decir, no porque el gobierno robe más, yo también voy a robar, ¿verdad? Tú cumple con lo que te corresponde, devuélveselo, es suyo, tiene su rostro, ¿tú para qué lo quieres? ¿Verdad? ¿Tú para qué quieres esta cara? Dásela a él, es de él, ¿sí? Pero Jesús, entonces, sí, seguramente ahí había celotes entre el grupo de los que querían revolucionarse y había otros seguidores. Y Jesús les está dejando saber a la gente, paguen sus impuestos, hagan lo que tienen que hacer, sean ciudadanos cívicos. Hasta ese punto todos entendemos ese pasaje, porque todos siempre decimos, sí, tenemos que pagar, tenemos que dar lo que es del gobierno, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dijo. Pero este no es el punto cumbre del pasaje. El punto cumbre no es cuando Jesús dice, dale a César lo que es de César, sino lo siguiente que Jesús va a decir. ¿Qué es lo siguiente que Jesús dice? Lo que tenga la imagen del César es del César, pero lo que tiene la imagen de Dios es de Dios. ¿Y qué tiene la imagen de Dios? ¿Quién está hecho a imagen y semejanza de Dios? La moneda puede ser del César, pero todo lo demás y lo que es eterno y lo que está preparado para la eternidad, eso dáselo a Dios. Sí, porque de eso, todo eso es de Él. Entonces la pregunta que me debo hacer, si el impuesto tiene el rostro del César, se lo doy al César, pero el imago Dei, la imagen de Dios, le corresponde a Dios, entonces mi vida, ¿a quién le corresponde? ¿Y por qué entonces soy tan bueno para pagar mis impuestos, pero tan malo para darle a Dios mi vida? ¿Por qué soy tan puntual para pagar mis recibos, pero tan impuntual para hacerle caso al Señor en lo que Él me está pidiendo que haga? ¿Por qué sí le doy al César lo que es del César? Porque todos aquí pueden ser ciudadanos cumplidos, pero ¿por qué no le doy al Señor lo que el Señor me ha pedido si soy de Él? Si esa es la imagen de Dios, ¿verdad? Jesús yo creo que veía a los escribas a su rostro y les decía, esa cara que ustedes tienen, ¿verdad? Así de enojados como andan, es la imagen de Dios. Deberían preocuparse más por entregarle eso al Señor, más que por lo que están haciendo con el impuesto, ¿verdad? En lugar de preocuparse por pagar un impuesto a Roma, deberían preocuparse por no traer esas monedas en su bolsa. En lugar de preocuparse por si van a pagar o no van a pagar, o lo que van a hacer conmigo, deberían preocuparse por lo que hacen con sus ministerios, lo que hacen con la gente, ¿verdad? ¿Cómo le faltan a Dios a través de lo que ustedes hacen todos los días? El problema viene cuando pensamos en que sí le estamos dando al César lo que es del César, pero resulta que también le estamos dando al César lo que le corresponde a Dios. Le damos al sistema, porque nuestro César de ahora aparentemente es un sistema, sí, que tiene rostro de hombre. Le damos todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestra vida entera. Y negamos la fe cuando priorizamos el sistema antes que la obediencia sensata al Señor. Si el problema no es que pagues impuestos, no es que seas responsable, el problema no es que cumplas tus responsabilidades. El problema es cuando las responsabilidades son tus excusas para no obedecer al Señor.
Porque cuando uno se excusa delante de Dios, uno nunca se excusa con las cosas malas. ¿Te das cuenta de esa parábola del hombre y la fiesta? Las excusas de los hombres que no fueron a la fiesta, compré un terreno, me casé, ¿verdad? Compré una yunta de bueyes, nadie estaba haciendo pecado. Siempre nos excusamos con Dios, es que ahorita no puedo. Es que hoy tengo este pendiente. Es que hoy, ¿verdad? Tengo esto, mis hijos están pequeños, es que tengo aquello, es que estoy así, ¿verdad? Siempre nos excusamos con todas las cosas delante del Señor. Siempre ponemos muchas excusas de cosas buenas, pero que le estamos aparentemente entregando a César. Entonces toda nuestra vida se nos va dándole a César lo que le corresponde a Dios. Qué bueno que seas un ciudadano responsable. La pregunta es si somos cristianos responsables también. Si así como somos buenos en nuestro empleo, en nuestra vida diaria, también somos así cuando el Señor nos habla y demanda de nosotros los frutos espirituales de nuestra tierra y nuestra viña. Entonces, la sociedad a la que Jesús le habla, esos judíos que estaban ahí, no hablo de los fariseos ni de los herodianos, hablo del público que está alrededor, estaban muy preocupados por pagar el impuesto, pero no estaban preocupados porque estaba el Mesías ahí y no lo estaban reconociendo todavía. ¿Qué, qué es lo que lleva a la imagen de Dios? Eso tiene que estar entregado a Dios. Si tu obediencia al hombre, al sistema, no puede ser ciega, no puede ser una obediencia ignorante, no puedes comprometer tus ideales, porque la gente se preocupa y a veces dentro de la iglesia por las miniedades de la fe. Iglesias que se dividen porque si el hombre se debe o no se debe poner gel en el cabello. Porque si el hombre se debe o no pone desodorante. Porque si el pantalón o porque si no el pantalón. Cuando lo que hay en la vida diaria te manifiesta que no están entregados a Dios, entonces tu rostro, amado, ese que ves en el espejo y que dices, ay, ya tiene arrugas, ¿verdad? Ah, tengo entradas, ¿verdad? Ese rostro es la imagen de Dios. Tú eres la moneda de Dios. ¿Y a quién se le debe devolver esa moneda? Se le debe entregar al dueño, que ya pagó por ella, de hecho, en la cruz. Entonces, porque escucha esto, Roma no va a estar contento solo con tu impuesto. El sistema no se conforma con que seas responsable. El sistema exige lealtad. Roma, el problema del impuesto no era solamente darle el dinero al emperador, era la lealtad al emperador que se le tenía que dar, porque el emperador exigía una lealtad por sobre todas las cosas. Siempre vas a estar de mi lado, no importa lo que yo haga. ¿Sí? Ellos querían lealtad completa y el mundo no te va a exigir solamente tu impuesto, el mundo te va a exigir tu vida completa. ¿Sí? Hay gente que se esclaviza porque tienen 3 o 4 trabajos porque los ocupan, ¿verdad? Dicen ellos, y se olvidan de Dios. Es como una droga. Comienzas con poco, ¿verdad? Pero empiezas y empiezas y empiezas más profundo y más profundo, ¿verdad? Y uno solo pone atención, nosotros como cristianos ponemos atención a las sustancias, que si la droga, que si el alcohol, que si el tabaco, ¿verdad? Pero y todo lo demás a lo que nos hacemos adictos, mientras pasan nuestros años y el Señor viéndonos, ¿verdad? Como diciendo, ¿cuándo vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer? Adictos al trabajo algunos, otros adictos al fútbol. ¿Cuántos cristianos no fueron a la iglesia alrededor del mundo porque jugaba Curazao el día de hoy, ¿verdad? Es decir, otros son adictos a los amigos, otros tienen adicción a gastar dinero. No todo tiene que ver con ser borracho, amado. Pero si tienes la imagen de Dios, de antemano te lo digo, tienes un dueño. Y ese dueño exige de nosotros que nos devolvamos a Él, ¿verdad? Por eso, cuando tú sigues al Señor, inevitablemente te vas a encontrar que hay compromisos que tienes con el mundo que no vas a poder mantener. Y no porque tú quieras pelearte, simplemente porque son opuestos. Y como te dije, el Señor no habla cosas revueltas, ¿verdad?
porque el mundo te va a exigir lealtad, pero el Señor también te la va a exigir. Si tú le tienes mucho miedo al emperador, le tenemos mucho miedo al IRS, le tenemos mucho miedo, ¿verdad?, a los de la luz, pero ¿qué va a pasar cuando Cristo vuelva por su iglesia? ¿No le tememos al Rey de Reyes? ¿No le tememos al Padre? Entonces la moneda del César está hecha de un material inerte. La moneda del César, tu trabajo, tu posición, ¿verdad? Tus impuestos, todo eso está hecho de dinero inerte, que se va a acabar un día, se va a destruir un día. Está forjado en la tierra y está condenado a su extinción. Cuando pase este mundo, va a pasar todo eso. Ya no va a existir, ¿verdad? Es todo eso. Si tiene la imagen del César, dáselo a su dueño. No lo retengas. La paganidad pertenece a lo pagano, a lo pasajero. Pero si tú eres imagen de Dios, amado, devuélvete a tu Creador, porque eres del Señor. Robarle a Dios no, no se limita, ¿verdad?, que el diezmo o la ofrenda. Robarle a Dios es cuando mi vida, que le pertenece a Él, se la entrego a lo pasajero, a lo que se muere y está condenado. Vamos a ponernos en pie. Ahora, aquí la primera pregunta que me tengo que hacer, y te voy a invitar a que cierres tus ojos para orar. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuánto te ha dado Dios? Aleluya. ¿Cuánto te ha dado el Señor?